Buenos días, hermanos. Feliz sábado. ¿Cómo están? Hacía un largo tiempito que no estaba aquí al frente de ustedes, pero estoy aquí y hay que gozarse en este día. Es sábado, que Dios lo hizo desde la eternidad y fue dado al hombre para que en él reposara, porque en él tenía que recordar la obra de la creación. Apreciados hermanos, quiero tocar un tema que tal vez muchas veces lo hemos visto, pero es tan importante para entender el tema de la salvación del hombre, el Evangelio eterno. Hemos entrado con nuestro versículo de introducción que dice que vi volar, Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. El tema del Evangelio, que va a ser un misterio y que vamos a poder preguntarle a Jesús cuando estemos en el cielo, ese amor tan grande al ser humano, que fue creado en la eternidad, no cuando el hombre pecó, mucho más antes fue diseñado este evangelio, que ha sido y que va a ser. Este evangelio tiene su poder hasta cuando venga Jesús por último, pero vamos a entenderlo en el cielo. Apreciado hermano, dice el versículo 7, diciendo este evangelio eterno tiene que ver con algo muy importante. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este evangelio eterno tiene que ver con la adoración y temerle a Dios. Este evangelio eterno tiene que ver con la obediencia, con el reconocimiento de que Dios es el creador del cielo y de la tierra, que no hay otro Dios fuera de ¿quién? De Dios Jehová. Este es el evangelio eterno que da a conocer que Jehová es el único Dios y que a través de Cristo nosotros podemos, este mundo pecador puede encontrar ¿qué? Salvación. Este es el evangelio eterno que fue predicado. ¿Dónde fue predicado inicialmente a los seres humanos? Dios mismo le dijo ¿a quién? Dios mismo, cuando lo encontramos en Génesis 3. Fue el mismo que le dijo, Él ¿qué? Te herirá ¿dónde? Al ser humano en el calcañal, y tú le herirás ¿dónde? El ser humano, aunque vaya a pasar mucho sufrimiento en la tierra, aunque vaya a pasar muchas dificultades en la tierra, es más que vencedor con Cristo. Es más que vencedor con Cristo, porque Cristo ya le pisó la cabeza a Satanás. Por eso nosotros somos más que vencedores con Él. Dios estableció un día en que ha de ser juzgado el mundo. Dios estableció un día en que ha de ser juzgará al mundo. Dios no nos dice cuándo empieza, pero sí de algo sabemos y tenemos señales que sí ya empezó en 1844. Apreciado hermano, el apóstol Pablo, por inspiración divina, hablando acerca del evangelio, dice lo siguiente en Colosenses 1:23, y dice así: antes de la caída, dice así, vamos a buscarlo en Colosenses capítulo 1:23. Colosenses capítulo 1, versículo 23 dice así:
si de verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo de ¿dónde? Del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este evangelio que ha sido y que va a ser predicado a toda nación, lengua y tribu. El evangelio, no hay otro evangelio. No existe el evangelio del Antiguo Testamento y el evangelio del Nuevo Testamento. No existe. Siempre fue uno y siempre será uno. ¿Por qué? Porque como estudiábamos la lección hoy día, las leyes ceremoniales apuntaban 4,000 años, ¿cuánto? Adelante, que era la muerte de Jesús. Por eso, hermanos queridos, el evangelio siempre ha sido y ha tenido y es dado y es por y para ensalzar y hacer conocer el nombre de Cristo. Apreciado hermano, el evangelio es la expresión más grande de amor de Jesús. Hermanos queridos, debemos entender que cuando se nos habla que será predicado el evangelio y se va a predicar el evangelio a toda nación, y cuál es el papel que nosotros jugamos en esta actividad y en este trabajo. Apreciados hermanos, nosotros somos instrumento para llevar el mensaje hasta el final de la tierra. Pero algo muy importante, que el evangelio se va a predicar con nosotros o sin nosotros. Y debemos preocuparnos para que nosotros seamos ¿qué? Parte de ese proyecto que tiene Dios para la salvación de los seres humanos. Porque si no, otros vendrán y ocuparán nuestro puesto. Este mensaje va a llegar así como se presentó en el tiempo del Pentecostés, con esa efusión que se dio, también terminará con la misma efusión. El Señor proveerá y proveyó su espíritu, su poder, para que el mensaje pueda llegar a todos los lugares. En Mensaje Selecto, tomo 3, 464 dice: el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que quita el pecado del mundo. Ahora una cosa debemos entender. Apocalipsis 18:1 dice, ¿qué es lo que dice? Que después vio ¿qué? Un ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Cuál? ¿Con qué? Con el mensaje. Y así como empezó en el Pentecostés, también aquí mismo, en el mismo libro dice, el fuerte pregón del tercer ángel comenzó con la venida del ángel del Apocalipsis en el 1888, Cristo justicia nuestra. Su culminación se verá hasta que la plenitud del Espíritu Santo sea derramado en la lluvia tardía. Apreciado hermano, ¿qué queremos ver con esto? Nos debe llamar la atención que el evangelio que se predicó allá en el Génesis y se ha venido presentando por las edades hasta llegar donde nosotros, es el mismo, es solamente Cristo, porque el evangelio es de Cristo y habla de Cristo, de su obra hacia el ser humano. ¿Y qué hago yo
para ser parte de ese instrumento que Dios tiene en la tierra para que las personas puedan conocer, sabiendo que como empezó, Dios no nos va a dejar. Dios nos va a dar la fuerza, pero no va a dar la fuerza al que no se prepare y al que no lo espere. Va a dar la fuerza, le va a derramar su poder a aquella persona que está en serio, entendiendo que es un instrumento también de salvación para los demás. Apreciado hermano, hablando sobre la terminación de la obra de este evangelio que fue presentado en el conflicto de los siglos 669 y 670, dice: la obra de evangelización no terminará con menos manifestación del poder divino que la que señaló al principio de ella. La profecía que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico debe volverse a cumplir en los tiempos de la lluvia tardía. Con eso, con esas bases, que así como fue en el Pentecostés y el Espíritu Santo descendió, también Dios va a hacer que el mensaje llegue al mundo entero. Y vamos a tener esa ayuda y ese poder también del Espíritu Santo. Querido hermano, como sabemos que el plan de la redención fue diseñado no cuando el hombre pecó. Cuando el hombre pecó ya había la solución. El hombre cuando pecó ya había la solución para el pecado. Dice lo siguiente, por favor. Cuando el hombre pecó, la solución estaba. Pero hay algo importante en la predicación del Evangelio. ¿Saben qué? Que el Evangelio va a llegar a todos, pero hay una cosa: no todos aceptarán el mensaje. Eso que si no aceptan, ya no forma parte de mi responsabilidad. Mi responsabilidad es llevarlo. ¿Está bien? Mi responsabilidad ante Dios es llevarlo. Quien trabaja en el corazón es el Espíritu Santo. Pero nosotros seremos culpables si no llevamos el mensaje de salvación. Después de la caída de Lucifer o del pecado o la rebeldía de Lucifer en el cielo, entendiendo que el plan de la redención no fue hecho después del pecado o cuando entró el pecado, dice así, historia en Primera de Pedro, dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El 20 dice, Primera de Pedro 1:20 dice: ya destinado, lo que ahora yo le decía al pastor, usted me está quitando mi prédica. Ese Cristo ya estaba predestinado, dice, ¿dónde? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Apreciado hermano, entonces hoy se decía que para Dios no hay nada al azar. Todo está planificado. Hasta el tiempo exacto. ¿Cómo lo vemos que hasta el tiempo lo tiene exacto? Cuando vemos la profecía de las 70 semanas. Ahí tenemos una exactitud. Todo hasta el tiempo en el reloj profético de Dios. Las cosas que Dios hace no las tiene al azar. Ni aparecen y yo las hago, no. Todo lo tiene que exactamente planificado. Así como Cristo estaba planificado, inmolado antes de que el hombre pecara. Porque ya estaba también el plan hecho para que si el hombre, no
No es que obligadamente el hombre iba a pecar. Por si el hombre pecaba, aquí estaba el plan para solucionarle al pecado. Apocalipsis 13:8 dice, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. En Patriarca y Profeta, hablando sobre este tema, dice, Cristo, vamos a un poquito para darle cómo fue el plan de la redención. Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador. Mientras las huestes celestiales esperaban los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo, mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación. El consejo de paz, Zacarías 6:13, en favor del hombre caído. El plan de la salvación había sido concedido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Esto es lo que tenemos que entender. Este es el evangelio que debemos presentar. Apreciado hermano, cuando entró el pecado, también ya estaba la solución. Qué grande es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. Qué tanto amor tiene nuestro Dios hacia nosotros. A una raza que fuimos creados a su imagen y semejanza, una raza, unos seres que eran diferentes a los del resto que había en el universo. Pero estos hombres, esta raza fue la que se rebeló ¿contra quién? Contra Dios. Y Dios diseña cómo rescatarlo. Nosotros que éramos tan insignificantes, pero tanto amor Dios tuvo por nosotros, para que cuando el ser humano pecó, ya estaba la solución. Pero hay que entender que así con el amor tan grande, con amor eterno te he amado, dice, ¿no? Pero también con amor, así como el amor nos tiene, así como tiene tanto amor con nosotros, pronto acabará ese estado de cosas. No que Cristo nos va a dejar de amar, sino va a terminar el tiempo para que el ser humano acepte esa benevolencia y ese amor que Dios le dio al ser humano, para que aceptándolo a Él pueda ser salvo. El evangelio eterno será un tema de estudio en el cielo. Y nos llegaremos y le diremos, ¿qué? ¿Quién te hizo esas marcas en las manos? ¿Y él qué dirá? ¿En la casa de quién? No de mis enemigos, sino en la casa de mis amigos. O sea que este plan de la redención va a ser un estudio y de mucho amor y Dios nos abrirá los libros de ese amor tan intenso que Él tuvo contra los seres humanos, que nosotros no lo podemos describir en este momento, que no hay palabras para describirlo. Dice así, el apóstol Pablo cuando habla sobre el evangelio, que es poder para salvación. O sea, Cristo tiene poder para salvar y para redimir al ser humano. Aún en su ¿qué? Cristo, Él puede redimirlo al ser humano que haya tocado demasiado fondo, porque Dios, su poder se engrandece cuando ve a una persona que lo rescató del barro y lo puede llegar a transformar a lo que Él quiere que sea. Dice Romanos 1:16 que hablando sobre el poder que tiene Dios para salvar. ¿Quién? El evangelio. Por tanto, es importante estudiar la palabra del Señor. No solamente estudiar los evangelios, porque el evangelio es la salvación que le encontramos donde desde el inicio hasta el final. Desde el inicio de la Biblia, Dios nos enseña que confiando en Él y solamente en Él, el ser humano puede estar a cuentas con Dios. El mensaje de los tres ángeles se centra en Cristo,
14:6 de Apocalipsis que vemos decir es: vi volar en medio del cielo, del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. El evangelio eterno que se presenta en Apocalipsis 14:6, que es el mensaje de los 3 ángeles, reafirma, no es un nuevo mensaje, no es un nuevo evangelio, es un evangelio que viene a ese tiempo para reafirmar. ¿Qué reafirma? Dice que tenía el evangelio para predicar a todos los moradores de la tierra, diciendo, casualmente en ese periodo de cuando se presentan los mensajes de los 3 ángeles, el primero y el segundo mensaje, la tierra está conmocionada. ¿Saben por qué? Como lo está ahora. Porque los seres humanos, la tierra, el ser humano, los hombres, están siempre ansiosos de saber qué, de saber algo nuevo. Ahora la gente, de cosas nuevas. Ahora la gente corre por los pasillos de todas las ciudades queriendo aprender, queriendo entender las nuevas filosofías de la humanidad, los nuevos entendimientos acerca de la humanidad, los nuevos cambios que está sufriendo la humanidad, y la gente está alborotada en todo eso. Y eso genera ¿qué? Eso genera un ateísmo. La gente ya no quiere creer en Dios, quiere creer en la razón. La gente no quiere creer no tiene fe, no quiere creer en Dios porque según ellos no hay algo tangible que le muestre que existe Dios. Entonces la gente está enloquecida, así como lo estuvo en ese tiempo cuando empezaron a introducir las doctrinas de la evolución. Así como está ahora el mundo se ha contaminado más. Por eso es que Jesús le dice, acuérdate que yo soy quien, el mensaje, el primer mensaje, yo soy el que te creó. Temed a mí porque yo soy el que te creó. El ser humano está ahora perdido. Ha cambiado su forma de pensar, ha llegado el momento en que si nosotros podríamos ver o hayamos tenido alguna experiencia de lo que estaba pasando, lo sabemos por la palabra del Señor de lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Pero nadie de nosotros ha tenido la experiencia para ver ese tipo de personas en ese tiempo. Pero creo, por la palabra del Señor, creo que estamos viviendo peor que esos tiempos. Y el evangelio que nosotros venimos diciendo es que teman a Dios, porque Dios es el creador del cielo y de la tierra, en el cual cifran mi única esperanza de salvación. Ese es mi mensaje, hermano querido. Dice, viendo, solamente tocando un poquito este tema, cuando Cristo vino, señores, cuando Cristo vino aquí a la tierra, nosotros no nos podemos imaginar lo que Cristo sufrió. Leyendo en el deseado de toda la gente se los aconsejo, el título en el Getsemaní. Léanlo, por favor. Y van a entender el sufrimiento que tuvo Cristo, no tanto en la cruz nosotros lo vimos colgado, el sufrimiento que tuvo en el Getsemaní Jesús. Algo que nosotros no podemos entender, algo que no está dentro de nosotros entender. En Mateo 26, 37, 39, cuando Jesús está enseñando personalmente el evangelio, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba ¿qué? El Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro.
y tomólo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse en grande manera. Nosotros no podemos entender esa tristeza, ese sufrimiento que Jesús tuvo. Léanlo por favor y verán cómo la pluma inspirada, cómo la sierva del Señor por solo inspiración divina puede explicar el sufrimiento de Cristo. Él estaba pagando la pena del pecado del mundo. Él estaba materializando el evangelio a favor del humano. Y dice así, en el 38, 26, 38, entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El 39 dice, y yendo un poco delante se postró sobre su rostro y orando diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú la hagas. En ese momento, el evangelio se estaba abriendo hacia el mundo. En ese momento, el mundo entero iba a reconocer el sacrificio, el amor que había sido predicho desde la eternidad. En ese momento, en ese día, en esa noche, se estaba abriendo las hojas de la enseñanza que Cristo vino a enseñarnos y a demostrarnos lo que vino a hacer. Cuando Cristo, la sierva del Señor lo describe, que cuando Cristo está llegando al Getsemaní, dice que empezó a entristecerse, su rostro cambió, empezó a temblar e incluso se cayó, porque estaba por entrar ¿a qué? A recibir el castigo ¿de quién? Del pecado del hombre. Si nosotros no nos estremecemos por esto, hermano, no va a haber nada que nos estremezca. Entender ese sacrificio. El Cristo humano, dice así, el divino humano estaba ahora padeciendo lo que el ser humano tenía que haber padecido. Por eso el evangelio eterno es importante que sepamos entenderlo. Cuando dice que temed a Dios porque dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. El evangelio eterno también tiene que ver con el juicio y el castigo de Dios. Ese amor que le da al ser humano para que pueda ser transformado también tiene que ver con el que un día va a haber un juicio y el ser humano el ser humano que no aceptó a Jesús va a tener que sufrir las consecuencias. Y yo te invito a que entendas que en el Getsemaní, cuando Cristo empezó a orar, porque 3 veces oró, sus amigos con quien confiaba no aguantaban, 3 veces había orado. En una ocasión se entristeció tanto fue el sufrimiento que dice que como gotas ¿de qué? De sangre. Y yo me impresioné en eso y me fui a investigar si científicamente podía darse. Y dice que sí. Dice que es hematoidrosis. Dice así, es un rarísimo fenómeno que se produce solo en momentos de gran ansiedad, estrés, debilidad física. Esa condición, los vasos sanguíneos pueden contraerse y debilitarse, dice, hasta el punto de su rotura. De modo que se produce una hemorragia en las capas de la epidermis más próxima a las glándulas sudoríparas. ¿Ahora lo entienden? Ahora entienden por qué dice la Biblia que estaba sudando como sangre, porque se da en un estado de extrema que ansiedad, estrés y debilidad física. Tremendo, hermano. La hermana White lo dice así. Dios sufría con su Hijo. Estaba sufriendo, estaba el evangelio materializándose ahí. Jesús sufría.
El Padre sufría por el Hijo y con el Hijo. Dios sufría con su Hijo rodeado, escúchese, Dios sufría con su Hijo y su Hijo rodeado de legiones, ¿qué? Satánicas. Hubo un silencio en el cielo, ninguna arpa sonó, los nudos no caídos, los mundos no caídos, y los ángeles miraban con intenso interés el desenlace. ¿Qué hace? Yo digo que el evangelio estaba materializándose a favor del ser humano. Dios sufría con su Hijo. Había un interés no solamente de quién. No había en ese momento, no solamente debía haber un interés de la humanidad, sino dice que había un interés, ¿quién? De los mundos caídos, de los ángeles. ¿Y sabe qué? Algo muy importante. ¿Cuántas veces oró Jesús? ¿Cuántas veces oró Jesús ese día? 3 veces. ¿Hubo respuesta de Dios? ¿Hubo respuesta de Dios? No, no hubo respuesta de Dios. Pero miren lo que dice. 3 veces había pedido que pase de la copa de él. Los ángeles anhelaban llevar el alivio a su rey, pero no podían hacer nada. Ninguna vía de escape había para el Hijo de Dios. Había escape. El poderoso ángel que vino a auxiliar a Jesús no vino a quitarle la copa de la mano de Jesús, sino a fortalecerlo. En este momento, ¿saben qué? Jesús podía abandonar todo y se iba. No se le contaba como derrota. ¿Saben eso? Que pudo haberse ido y abandonaba. Por eso esa es la parte humana de Cristo. Esa parte humana, estoy hablando de lo humano, está sufriendo el castigo de la ira ¿de quién? De Dios. Apreciado hermano, ninguna vía de escape, sino que vino el silencio de Dios Padre, fue decirle: tú tienes que beberla. ¿Quién viene? ¿Vienen a ayudarle? ¿El ángel viene a ayudarle o a fortalecerlo? A fortalecerlo. ¿Y saben quién era ese ángel? El ángel que ocupa el puesto que ocupaba Satanás. Vino a darle ¿qué? Fuerza para que Jesús pueda terminar el trabajo. En el Getsemaní, la salvación del hombre se selló. En la cruz se la confirmó. Apreciado hermano, en Mateo 26:37 dice: y llegando Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, dijo: sentaos aquí, entre tanto yo voy y oro. Y en el 38 de Mateo, entonces Jesús dijo: mi alma está tan triste. Nosotros no sabemos. E incluso cuando ya llegaba, su cuerpo, su cara, su fisonomía cambió. Porque sabía a lo que va, al trabajo que tenía que terminar. Satanás hacía lo imposible para que ese trabajo quede inconcluso. Satanás hacía lo imposible para que ese trabajo quede inconcluso. Satanás le decía a la gente que tú has venido a salvar: ahí están, te están negando. A la gente que tú has venido a salvar te quieren matar. Tus discípulos, ahí están durmiendo. La pelea era tan fuerte en la mente de Dios, porque Satanás sabía que se le estaba acabando el tiempo, porque Satanás sabía que si Cristo vencía, él estaría destruido ¿perdón? Él estaba derrotado. Él iba a estar derrotado. Apreciado hermano, ¿en qué consistía entonces? ¿En qué consistía la ira?
¿En qué consiste lo que hemos leído aquí al principio cuando dice, aquí por ejemplo dice que temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo la mar y las aguas? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que tenemos que enfocarnos en esto, hermanos queridos. Tenemos que tener, pero ese temor es la obediencia a nuestro Dios. Porque si tú no lo obedeces, el último mensaje que se nos está dando de amonestación al mundo, el que no acepte el mensaje, el último mensaje, ¿saben qué? Va a tener que beber él mismo la copa de la ira de Dios. Pero los que aceptamos a Jesús, los que aceptamos a Jesús como Salvador, Cristo la bebió por nosotros. El que no acepte va a tener que beber personalmente la copa de la ira de Dios. En ese momento Jesús, el dolor de Jesús era que la parte humana no pueda aguantar el sacrificio. El más dolor que tenía Jesús era verse separado ¿con quién? Con su Padre. Ese era el dolor que recibía. La copa estaba llena del pecado de la humanidad. Lo que estaba recibiendo el castigo del pecado. Y ese pecado es el que separaba y el que tenía miedo que humanamente no pueda resistir y haya quedado separado para siempre. Apreciado hermano, en el deseo de todas las gentes, dice lo siguiente, pero quiero decir, si Cristo no hubiera bebido la copa de la ira de Dios, el hombre estaría perdido para siempre. Y era entonces que el hombre tendría que beberla. Lo vuelvo a decir, los que acepten a Jesús como Salvador, Cristo bebió la copa por nosotros. Pero el que no lo acepte va a tener que beberla él mismo, el castigo de la ira de Dios. Deseado de toda la gente, 643, quiero leerle un parrafito, dice: los mundos que no habían caído y los ángeles celestiales habían mirado con intenso interés mientras el conflicto se acercaba a su fin. Satanás y sus confederaciones de mal, las legiones de la apostasía presenciaban atentamente esta gran crisis de la obra de redención. Satanás era uno de los más atentos al desarrollo de esta actividad. Las potestades del bien y del mal esperaban ver qué respuesta recibía a las oraciones 3 veces repetidas por Cristo. Los ángeles habían anhelado llevar el alivio al divino doliente, pero esto no podía ser. Ninguna vía de escape había para el Hijo de Dios. Él tenía que ver. Y yo vuelvo a decirte, si tú no entregas tu vida, tú vas a beber el vino de la ira de Dios. ¿En qué consistía la copa de Jesús? En ese momento cuando estaba muriendo Jesús, Mateo 27:46 dice: Elí, Elí, lama sabatani. Esa era la copa de la muerte. Es cuando Cristo está muriendo, el ser humano, cuando Cristo está muriendo y está sufriendo su última agonía, al ser humano se le van abriendo las esperanzas para poder ser salvo, porque en esa muerte era la única forma que el ser humano podía ser y estar en comunión con Dios. Miren lo que dice: era la separación con el Padre, esa voz fuerte. Habló fuerte Jesús antes de morir, con todo lo que podía. Esa era la separación con el Padre, esa voz fuerte
Ese era el evangelio de salvación. Esa muerte era el evangelio de salvación para el ser humano, que también encontramos en Apocalipsis 6:7, cuando dice: y será predicado en voz alta. Este mensaje debe proclamarse en voz alta, que es el mismo mensaje de salvación que solamente está a través de Cristo Jesús. Cuando entendamos el sacrificio, veremos que el pecado es Dios lo trata al pecado como algo repugnante. Cuando entendamos ese sacrificio, de verdad, nosotros también estaremos en condiciones de ver al pecado como algo que es dañino para la humanidad. Y si es dañino, pues no lo vamos a querer ni hablar. Cuando es una repugnancia, cuando hay algo que usted está por afuera, hay algo que está muerto, usted pasa por ahí, usted olió primera vez, ya no va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque es una repugnancia. Cuando nosotros entendamos el sacrificio, nosotros huiremos del pecado. No lo haremos, ni por nuestra mente tendría que pasar, porque entenderemos que por eso que Cristo murió, que por eso es que Cristo entregó su vida y sufrió tanto por el ser humano. Qué importante es, ¿no?, entender que el hombre cayó. ¿Y qué hizo Jesús en el Edén? ¿Qué hizo el hombre cuando pecó? El ser humano siempre huye de su responsabilidad. Y Jesús le dice: ¿dónde estás? Es que tuve ¿qué? Tuve miedo y también estaba desnudo y me dio vergüenza. Jesús nos muestra desde ese momento el evangelio. Ese evangelio que era un sustituto, ¿no?, que era muerte del cabrito, que apuntaba a Jesús. Pero así como el hombre quedó desnudo ante la vista de Dios, porque el pecado desnudó al ser humano, porque el pecado tumbó las ropas celestiales de su pureza, Cristo también, colgado en la cruz, murió desnudo. Cristo tomó la posta, diremos, donde el hombre cayó. El hombre cayó, se desnudó. Cristo también vino desnudo, pero con ese Cristo desnudo en la cruz, por ese acto que Cristo hizo, yo puedo tener ahora nuevamente esas ropas espirituales que tenía el ser humano desde el inicio. En Mensajes Selectos, en el Mensajes Selectos 145 dice: la condición como Dios que era, no podía ser tentado, pero como hombre podía hacerlo y con mucho más fuerza. Para aquellos que dicen, ustedes han escuchado algunas veces: no, pues Jesús venció porque él era Dios. ¿Han escuchado eso? No, pues él era Dios, por eso es que pudo soportar. Y aquí nos dice en Mensajes Selectos, la condición como Dios que era, la condición como si fuera Dios, no podía ser tentado. Pero Dios no fue tentado como Dios, fue tentado como ¿qué? Como hombre. Y podía hacerlo y con mucho más fuerza, y podía ceder a las tentaciones. ¿Podía? Como humanamente, sí, pero había algo que desde que despertaba, la comunión con el Padre lo hizo fuerte. Mi comunión con Cristo me hace fuerte a mí también. Dice: su naturaleza humana pasó por la misma prueba por la cual pasó Adán y Eva. Su naturaleza, hablando de Cristo, humana, era creada. ¿Cómo dice? Su naturaleza humana era creada. Ni aún poseía las facultades de los ángeles. Era humana, idéntica a las nuestras. Estaba pasando por el terreno por donde Adán pasó.
y cayó. Él estaba en el lugar donde, si resistía la prueba en favor de la raza humana caída, redimiría a nuestra propia humanidad la caída y el fracaso y el fracaso desgraciado de Adán. Cristo estaba pasando y pasó. Cristo nos mostró, Cristo nos enseñó que lo que Satanás dijo acerca de su ley y de su gloria y de su trono y de sus leyes era absolutamente mentira. Que el hombre sí podía, si se aferraba a quién, a Dios desde el inicio, era más que vencedor. ¿Sí? Hermano querido, los que no aceptan el Evangelio serán los que beban su propia copa de ira personal ante Dios. En Apocalipsis 16:1 dice: y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramad ¿qué? Sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Está bien? Está aquí el obedecer y el no obedecer. Obedece y tiene y sabe que no vas a pasar, porque lo que hizo Cristo por ti, porque la copa de tus pecados, tus rebeliones, Cristo las agarró para sí y las bebió para Él personalmente. Pero si estás aquí y no obedeces, no es que ahora estés bien, no es que ahora vivas bien, no es que ahora no necesites de Dios. Va a llegar el momento en que tú también vas a tener que beber tu propia desobediencia de Dios. Y es fuerte. Dios sufrió mucho. Y el que no obedezca también sufrirá mucho. Y no estoy haciendo evangelio de miedo, sino estoy diciendo que el hombre va a sufrir si desobedece a Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Apocalipsis 16:1. Hermano querido, comentario bíblico acerca de ese punto dice: cada una, acerca de este punto de Apocalipsis 16:1, dice: cada una de las 10 plagas de Egipto fueron completas y dolorosamente literal. ¿Qué dice? Fueron literal y fueron dolorosamente literal. Y cada una tenía un propósito de mostrar cuán falsas eran las pretensiones de las religiones falsas y cuán vano era confiar en ellas. Y empezamos, ¿no se acuerdan ustedes que empezó qué? Dios, cuando hubo las plagas, Dios los atacó en sus ídolos que tenían. Les convirtió el Nilo en sangre, porque para ellos el Nilo era el que proporcionaba la vida. A todos los atacó, ¿no? Y eso era dolorosamente. Ahora, las 7 últimas plagas de aquel que va a tener que beber la propia ira de Dios si no obedece, porque la misericordia no le va a llegar a él, porque desobedeció, porque quiso desobedecer. Las 7 últimas plagas también serán literales, y cada una asestará un golpe decisivo contra algún aspecto de la religión apóstata, y por tanto vamos a ponerle: tú serás responsable de lo que tú sufras. Quiere seguir obedeciendo religiones, filosofías o pensamientos falsos, es tu decisión. Hermano querido, hablando sobre esto, lo voy a resumir porque ya lo veo un poquito tarde. Las consecuencias las podemos ver en Ezequiel 39:17. ¿Se acuerdan ustedes? 17 al 19, que está hablando. Voy a leerlo rapidito. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves,
de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y ¿qué? Venid y reuníos de toda parte de las víctimas que sacrificio para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carnes y beberéis la sangre. Estas son las consecuencias que va a pasar el ser humano que deja obedecer a Dios. Los que no aceptan el sacrificio expiatorio de Cristo, ellos vendrán a hacer sacrificio. ¿Sí? Si usted no acepta el sacrificio de Cristo, usted va a hacer un sacrificio, pero ¿para qué? Para su propia condenación. Los que no aceptan el sacrificio expiatorio de Cristo vendrán a hacer sacrificio para perdición eterna. Y ahí se cumplirá lo que dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Cristo es ¿qué? Vida eterna. El tiempo de angustia para aquellos que nunca aceptaron a Cristo, Eventos 215, cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habría sido decidida y no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará la solemne: el que es justo sea justo, y el que es injusto sea injusto todavía. Estamos a la puerta de que esto pase. Estamos a la puerta de que esto pase. Estamos a la puerta de que se cierre el tiempo de misericordia que Dios le ha dado al ser humano. Y cuando se acabe la misericordia y el ser humano por su propia voluntad hubiese rechazado el evangelio, tendrá que beber su propia copa de su propia ira, que Dios va a vaciar sobre aquellos que no aceptaron a Jesucristo, a su Hijo. Voy a terminar porque está un poco largo. Vamos a seguir. Voy a terminar. Hermanos queridos, todos los sábados hablamos. Cada sábado se presenta un tema diferente. ¿Acerca de quién? De Jesús, de su obra, de lo que Él está haciendo a favor del ser humano. Y créanme, muchos sabemos. De alguna manera, poco o más, pero casi todos sabemos, por lo menos la parte más básica de lo que está pasando en el cielo, del evangelio que se está predicando, del evangelio que está ahora en el cielo también, porque es parte del evangelio lo que está haciendo Jesús. ¿Saben qué, hermano? No es cuánto usted sabe. Yo siempre le digo a mi mujer, yo nací en esto, yo me crié en esas, cuando yo tenía 4 años, 5 años, venían, en ese tiempo no habían pantallas, pues habían papelógrafos y lo dibujaban a los dragones, y yo niño así como ellos, yo salía asustado, pero ya lo entendía, ya se iba quedando en mi mente. Yo me acuerdo que iba y los llevaba a mi escuela, a mis compañeros, y hasta ahora me acuerdo que me decían, se burlaban de mí. Este está loco, me decían. Pero yo lo aprendí en la iglesia y de alguna manera fue marcando mi vida, ¿se acuerdan? Pero no es tanto lo que yo pueda adaptar en la iglesia, no es tanto lo que yo sepa de los eventos escatológicos que puedan pasar. No es tanto saber. Lo que debemos preocuparnos, hermano, es estar convertidos, verdaderamente convertidos. Si es que hay algún pecado todavía que nos está haciendo, que nos está desviando de nuestra meta principal, deberíamos pensarlo bien. Dios no es que sea imposible que nosotros no podamos arrepentirnos. Dios es posible limpiarnos y dejarnos como lo que Él quiere. Debemos aceptar. Si es que estamos en pecado, porque podemos estar
cumpliendo muchas cosas, pero algunas cosas todavía no lo hemos dejado, ya sea apetito, ya sea alguna cosa que en tu mente o en tu corazón todavía no lo has dejado. Porque no te vas a salvar por lo que conociste o la cantidad de tiempo que fuiste a la iglesia. Te vas a salvar por la conversión que tú tengas. Porque la verdadera conversión cambia el rumbo de tu vida. Y tengámoslo seguro que si hacemos una verdadera conversión, lo que dice Juan 6, voy a leer la última, 6:40, dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tengamos confianza. Veamos, hagámonos un autoexamen. Puede ser que hayamos avanzado mucho en esto, pero nos falta. Satanás es astuto. Nos puede hacer caer en ciertos puntos. Debemos hacer una retrospectiva de nosotros, de nuestro corazón. ¿Y qué? Y pedirle a Dios, que Él lo dijo, que todo lo puede, y puede presentarnos como si fuéramos que nunca hubiésemos pecado. ¿Sí? Que el Señor pueda bendecir su palabra en esta mañana. Vamos a postrarnos de rodillas, los que puedan. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más agradecidos por esta oportunidad del sábado, entendiendo, Señor, nuestra grande responsabilidad que tenemos, Señor, en este tiempo de presentar el Evangelio, Padre, al mundo entero, de enseñar que tú eres el único creador, que enseñar que tú eres el único Dios, que tú viniste y te entregaste a sí mismo para redención de los pecados. Pero antes de eso, Señor, queremos que hagas un trabajo en nuestros propios corazones. Queremos que el Evangelio verdadero y puro entre en nuestros corazones y pueda hacer una transformación, pueda lavarnos, pueda examinar nuestra mente, nuestro corazón. Y si hay algo todavía, Padre, en que te estamos ofendiendo, por favor, límpianos, sácanos y perdónanos. Queremos serte fiel, Padre. Queremos estar en ese grupo que te va a dar la bienvenida. No queremos estar en ese grupo que va a beber su propia ira, Señor. Danos la fuerza para serte fiel. Danos la fuerza para seguirte donde tú nos mandes, Señor. Y lo que tú quieres que cambiemos, ayúdanos a hacerlo fiel para poder hacerlo. Ayúdalos a cada uno de los que estamos aquí, a los que están también por televisión mirándonos. Cada uno tiene sus propias dificultades y sus propias peleas y sus propias luchas. Señor, dale fuerza para vencer. Dale aquí también a nuestros hermanos que están acá, a nuestra familia que están acá, los niños de esta iglesia, Señor, son el futuro de esta iglesia. Nuestros jóvenes son el futuro de tu iglesia general. Señor, ayúdanos a criarlos y darnos inteligencia para poder encaminarlos en los caminos que tú quieres. Oh Señor, gracias, porque sé que escuchas nuestras oraciones y sé que el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones para mejorarnos cada día. Bendice nuevamente y bendícela también el alimento que nos vamos a servir. Bendice las manos que lo hicieron. Gracias por todas estas bendiciones que nos das hasta aquí, en el nombre precioso de Jesús. Amén.